¿Qué tal, jóvenes? Grupo 4 y 16 de tercer año. Miren, en este caso vamos a cambiar de método de integración. Esta lección 11 va a consistir en plantear lo que es un siguiente método, aparte del que ya vimos, que se los repito, es un método de integración que se llama inmediata, ¿sí? Y donde vimos algunos pequeños cambios de variable, ¿estamos? Uno o dos variantes de cambios de variable, ¿sí? Si da tiempo, veré otros ejemplos de cambios de variable, pero con lo que hasta este momento he desarrollado, creo que es suficiente, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente método de integración, que se llama método de integración por partes. ¿En qué consiste este método? Miren, es sencillo. Vamos a plantear el hecho teórico, ¿sí? Para después realizar los problemas. ¿De dónde se obtiene el método de integración por partes? Se obtiene cuando tienes un producto de funciones, ¿sí? Por ejemplo, U por B, ¿sí? U, B son funciones integrables. Son funciones, pues. ¿Sí? U y B son funciones. Y esto es en forma general, ¿sí? O sea, en este caso, funciones, algunas de las cuales tienen que ser derivables y otras tienen que ser integrables, ¿sí? O sea, hago la aclaración, deben ser funciones que se puedan derivar o se puedan integrar de alguna de las dos formas, ¿sí? Ahorita vamos a ver específicamente de cuál. Ahora, ¿de dónde sale el método de integración por partes? Bueno, primero se debe de plantear un producto de funciones, ¿sí? Y luego de plantear el producto de funciones, lo que hay que hacer es derivarlas, ¿sí? O su diferencial, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Vamos a plantear que sea derivada. Entonces vamos a derivar. Derivada. Entonces ponemos, ¿no? Derivada de U por B. D lo planteo como la derivada, ¿sí? Derivada de U por B. Entonces, esta ya no la sabemos, ¿no? Desde el semestre pasado. ¿Cuál es la derivada de un producto de funciones? ¿Sí o no? Es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a plantear. Esto es igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Esa es la fórmula de derivar un producto de funciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se obtiene el método de integración por partes? Fíjense, lo que vamos a hacer es despejar esta. ¿Sí? Despejar este producto, U de B. Si me preguntan por qué, la respuesta es que hay esas dos funciones, fíjense, db y u obviamente es un producto, pero db es la derivada de una función b y u pues, es una función u sin derivar, ¿sí? Y van a ver por qué esta es la que se despeja, hay una razón. Entonces al despejar, ¿qué me queda? Me queda u de b igual, si no esta pasa restando. Entonces va a ser a derivada de u por b menos la de b por derivada de u, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué se requiere? Fíjense, se requiere derivar u y que se plantee derivada de b y que se conozca u y se conozca b, ¿sí? Bueno, esas se conocen de aquí, pero las derivadas de ambas, ¿sí? Se puede plantear de esta manera, ¿no? Así como ustedes lo ven. Entonces, repito, el método de integración por partes proviene de considerar un producto de funciones primero.
Una vez que se tengan las funciones, se derivan por la fórmula de derivación que ya ustedes conocen, que es esta. Siguiente paso es despejar u de b. Esta, no esta. ¿Sí? Es muy específico, u de b. Entonces, se despeja u de b. Entonces, esta pasa restando. Entonces, es de u por b, la derivada, menos b de u, ¿no? Y fíjense, una vez que se tiene eso, lo que se hace es integrar ambos números de la igualdad. ¿Sí? Integrar. ¿Sí? De forma indefinida, o sea, con la integral indefinida. Entonces voy a plantear ¿quién? La integral indefinida de u por db es igual a ¿quién? A la integral de la derivada de u por b menos la integral de la función b por su derivada. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando integramos, ¿no? Como es una igualdad, si integras del lado izquierdo, pues integras del lado derecho. Si no, entonces se descompensa la igualdad, ¿sí? Por eso se hace este movimiento. Pero fíjense que aquí hay una situación interesante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú derivas, cuando integras una derivada? Porque aquí digamos, el kit de la cuestión del entendimiento de la fórmula es esta parte nada más, ¿sí? Porque esta es la derivada de un producto, ¿sí? Y fíjense qué sucede teóricamente. Voy a plantearlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la función b igual a 3x y la función u igual a 2x, ¿no? Entonces, al plantear la derivada de ellas, ¿sí? La derivada de u por b, que es derivada de 3x por 2x, ¿sí? Su derivada sería, ¿cuánto? Sería la derivada de 6 de x, ¿no? 6 de x, ¿sí? Porque es 3 por 2 son 6, sale de la integral de derivada de x es 1 y la derivada de x también es 1, ¿sí? Entonces la derivada de x cuadrada, no, entonces aquí sí, aquí hay un cambio, ¿no? Aquí sería la derivada de x cuadrada, que sería ¿quién? 6x, ¿no? Porque es x cuadrada, sería x a la n menos 1, su derivada sería 6x de x, ¿no? Sería así, más bien, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, sería 6x cuadrada, ¿no? La derivada de 6x cuadrada. ¿Qué sería? Perdón, ¿sí? Aquí sería 12x, disculpen, ¿sí? 12x, ¿sí? Sería 12x. Entonces, pero aquí está metido ya el producto, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si yo integro esto, ¿no? Es la integral de esta. ¿Y qué les da la integral? ¿Sí o no? Les da 12 x cuadrada sobre 2, que es 6x cuadrada. ¿Sí o no? ¿Qué les da? Les da solamente esta función. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es la integral de la derivada de un producto? Pues es la función que se está derivando, ¿sí? Entonces esta viene siendo así, integral de u de b es igual a ¿quién? A u por b, a u por b. O sea, la integral indefinida de una derivada es nada más la pura función. ¿Sí? Es lo que quiere decir este ejemplo. La derivada de un producto, ¿sí? Es 12x cuadrada, perdón.
¿sí? Y la integral de ese 6x cuadrada es 12x, ¿sí? Aquí estuve mal, ¿sí? Porque esta derivada, ¿sí? Esta derivada es la derivada de 6x cuadrada, ¿no? 6x cuadrada. Y la derivada es 12x, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces ya claro, ¿no? Aquí no hubo una confusión de parte mía. Sí, la primera función es 3x y la segunda es 2x. Entonces la derivada es del producto 3 por 2, 6, es la derivada de 6x cuadrada, ¿no? Que sería 12x, ¿sí? Pero entonces, al integrar esta, derivada, también se integra 12x, ¿no? Y la integral de 12x es 12 por x cuadrada sobre 2, que es 6x cuadrada. Entonces es esta, ¿no? Esta es esta, ¿sí? Entonces la integral de la derivada de una función es la propia función, ¿sí? Por eso la integral de la derivada de este producto es el producto nada más, ¿sí? Ese es un concepto que proviene de la fórmula de la derivada y de lo que es la derivada de una función, y cuando aplicas la integral a una derivada te da la propia función, ¿sí? Que es esta. Y luego ya la otra se queda igual, menos b du, ¿sí? Y esto se conoce como fórmula de integración por partes, ¿sí? Fórmula de integración por partes, ¿sí? Eso es a lo que se conoce como fórmula de integración por partes, ¿sí? Sí alcanza a ver bien, ¿sí? Porque siento que esta parte no es muy visible. Dejen subirla, ¿no? Para que luego sí lo puedan ver. Al menos en mi computadora no la... UDB, ¿sí? UDB igual a U por B menos B, menos la integral de B por DU. Estas son multiplicaciones, ¿eh? Es B por DU. Aquí es U por B y aquí es U por DB, ¿sí? Ahora, ¿cómo se aplica la fórmula de integración por partes? Esta fórmula, ¿cómo se aplica? ¿Sí? Es lo más importante. ¿Y dónde se aplica? ¿Sí? Entonces van a ver que esta fórmula de integración, voy a borrar acá. Esta fórmula de integración se aplica a producto de funciones, ¿no? Se aplica a integrales de la forma, ¿sí? Dos puntos. Vamos a ver, uno, producto de funciones. Producto de funciones. Se aplica a funciones logarítmicas. A funciones logaritmo naturales logarítmicas. En especial el logaritmo natural, ¿sí? De una función. 3 a funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. O sea, todos los arcos, seno, arcoseno, tangente, cosecante, cosecante, ¿sí? Se aplica esta fórmula de integración por partes, ¿sí? Se aplica a este tipo de funciones, de productos de funciones. A producto de funciones
a funciones logarítmicas, en especial logaritmos naturales, y a funciones trigonométricas inversas. Es en general, digamos, el tipo de funciones que abarca la fórmula de integración por partes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el detalle de la fórmula de integración por partes? La voy a poner de nuevo acá arriba. U de b igual a u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Ahí está. ¿En qué consiste esta fórmula? ¿Sí? Miren, es sencillo. Lo que ustedes van a hacer para poder aplicar esta fórmula, obviamente, pues la integral que les van a dar se va a identificar con esta parte de la izquierda, ¿sí? Y ustedes van a resolverla aplicando la parte derecha, que digamos es la integral indefinida del producto, que incluye otra integral indefinida, ¿no? Pero por la cuestión que vimos hace ratito. Entonces, ¿en qué consiste? A ti te va a dar una integral, ¿sí? Y esa va a ser esta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú vas a escoger, vas a visualizar esa integral como el producto de dos funciones, ¿sí? Eso es. ¿Cuál va a ser la primera función? Pues u. Vas a identificar, ¿no? Identificar la u. Y también identificar la db. Y db, también identificar. O sea, tienes que identificar qué va a ser para ti u y qué va a ser db. Nada más que hay un pequeño, ¿cómo les diré? Una pequeña sugerencia. Que cuando elijas db, esta función sea integrable. Eso es bien importante. ¿Sí? Y obviamente la función u sea diferenciable, o sea, tenga derivada. Sea diferenciable. Sea diferenciable. Esos son los dos requisitos. Ahora, no hay más que de dos sopas, por decirlo así, ¿sí? O eliges correctamente en una dirección o inviertes. Si tú elegiste primero la primera como O y la segunda como DB y no te da esta integración, porque esta debe de ser necesariamente integrable. Y es una derivada, conste, es una derivada. Entonces, y esta es una función u solamente, que no es derivada. Entonces tú debes de elegir cuál es tu derivada y cuál es la u. Ese es el meollo del asunto, ¿sí? ¿En qué orden lo puedes hacer? Pues tú lo puedes hacer en orden así como te presenten las funciones, ¿no? Dices, bueno, a ver, este es el primer factor y yo lo tomo como u y el segundo factor lo tomo como db. Y esa db que elijas debe de incluir bx si la función está en x, ¿sí? O sea, ahorita ya los ejemplos aclaro con mayor amplitud lo que estoy diciendo en este momento, ¿sí? Pero estas son, pues dices, bueno, yo para mí es la primera esta y la segunda, pues lo que quede. No debes de dejar de lado nada. Si tú eliges una función, si dices esta es mi función u, todo lo que sobre en la integral es db. O viceversa. Dices, para mí db es esta, ¿sí? Entonces u es, y esa db debe tener la dx, de la integral que vas a hacer, a fuerza, ¿eh? Y dices, bueno, yo para mí db es esta, ¿no? La que incluye dx, esta más dx. Y u va a ser todo lo que sobre. Esas son las dos sopas, son las dos maneras de cómo se elige, ¿sí? Bueno, este es lo platicado, digamos, lo teórico, ¿sí? Ahora vamos a la práctica. Entonces, lo que deben de hacer es aprenderse esta fórmula, ¿sí? Así la estructura, ¿no? Integral de u por la derivada de una función igual a u por b, estas son u y b. Entonces tú observas, para conocer b, y nada más conoces db cuando seleccionas, pues hay que integrar para saber b.
que es lo que hicimos hace ratito, menos la integral del producto de B por la derivada de U. Una vez que ya identificaste U, hay que derivarla. O sea, aquí hay que hacer dos pasos. Derivar U, o sea, hay que hacer dos cosas, dos procedimientos. ¿Cuál es? Derivar U. Una vez que la seleccionaste. Una vez que la seleccionaste. Y lo segundo es integrar dB para que obtengas B. ¿Sí? Integrar dB para obtener B. La función B solita. Sí, porque la necesitas aquí. ¿Sí? Entonces, y aquí nomás vas a seleccionar dB. Entonces necesitas conocer cuánto vale B porque te la piden aquí. Y acá, al seleccionar U, tienes que derivar para tener aquí la derivada y multiplicarla por B. ¿Sí? Ese es el meollo del asunto de este tipo de método, que en su parte teórica pues es sencillo, ¿no? Nada más tienen que aprenderse la fórmula, esto es bien importante, no olvidarla. Sí, porque la vas a aplicar cada momento y tienes que tenerla ya señalada, ya identificada en tu mente, ¿sí? Y estos pequeños detalles, ¿no? Y se van aprendiendo en la práctica, ¿sí? Esto de arriba es los tres tipos de funciones que se integran y las pequeñas sugerencias que hay para elegir U y DB y qué es lo que debes de hacer con ellas, ¿sí? Derivar una e integrar la otra. O sea, derivar U e integrar DB, ¿sí? Eso es lo que está aquí. Bueno, ya está escrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esa primera parte vamos a hacer la clase en dos partes, ¿sí? La lección 11 y la lección 12 vamos a ver, y no, yo creo que hasta la lección 13 vamos a ver 3 sesiones de ejemplos, ¿sí? De los distintos tipos de ejemplos con que te puedes enfrentar en los problemarios, ¿sí? Para que tengas un panorama más o menos completo. Tal vez no abarque el 100% de los casos, porque hay casos especiales, medios complicadillos, pero lo importante es que tú domines la parte fundamental, la parte básica, digamos, ¿no? Ya lo más complicado pues, se va elaborando a medida que uno va avanzando resolviendo problemas. Si no puede presentarse uno de repente con un problema imposible, ¿no? Y ahora qué hago, si tienes que hacer un truco o cosas de ese estilo, no. Vamos a empezar de lo sencillito y vamos a terminar con esos problemas tal vez más difíciles, ¿sí? Entonces, voy a borrar y voy a empezar a plantear los ejemplos, ¿sí? Sale. Sí, entonces ejemplo 1. Ejemplo 2, bueno, ya ahorita desde que empezamos hasta ahorita, quién sabe ya cuántos llevo, ¿no? No sé si 20 o más. Bien. X coseno de x de x. ¿Sí? Integrar esta función. Fíjense cómo esta función, ¿sí? Es un producto de funciones, ¿cierto o no? X es una función y coseno de x, bueno, ahorita vemos cómo elegimos la de x, ¿no? Y coseno de x es la otra función, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver. Supón que yo soy alumno, ¿sí? Y digo, a ver, ¿y cómo voy a seleccionar? Primero, para seleccionar debes tener clara la fórmula, tenerla en la mano o ya tenerla aprendida, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo ya me la sé, ¿no? Es integral de U por dB igual a U por B menos integral de B de U. Entonces, ¿qué dije? Que tú lo primero que tienes que hacer es observar que este sea un producto, o sea, un logaritmo
O sea, una trigonométrica inversa, que es donde se aplica la fórmula de integración por partes, en esos tres tipos de funciones específicamente, ¿sí? Entonces, si tú observas, no es trigonométrica inversa, no es logarítmica, pero sí observas que es un producto y hay dos funciones. No es lo más importante, porque x y coseno de x son dos funciones diferentes, no son iguales. Y son dos funciones, además. Ahí está el producto. Dices, ah, bueno. Y además no son de integrales inmediatas, ¿no? Ningún método de integración, ninguna integral inmediata de las que vimos, de las fórmulas, ninguna fórmula de las, ni una. Es coseno solita, o x solita, pero no producto. Busca las fórmulas y no te vas a encontrar con ninguna. O sea, te dices, no, pues de las tablas no es. Pero sí me doy cuenta que es un producto de funciones, ¿sí? Ah, bueno, entonces es un producto de funciones, ¿no? Producto de funciones, ¿sí? Es un producto de funciones. Ah, dices, bueno, el maestro me dijo que ya cuando desarrolla la fórmula de integración por partes, si a través de plantear la derivada de un producto de funciones, de ahí surge, ¿no? Surge esta. Entonces, es que hay que saber elegir U y de B, ¿sí? Y supongan que yo, y la voy a poner de nuevo, ¿no? Para que no haya problemas, ¿sí? U de B es igual a U por B menos B de U, ¿no? Integral. ¿No? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me olvido primero de esto. Y me dedico a ver la primera parte, ¿sí? Entonces yo debo de observar quién es el producto. Aquí está. Y supongo que yo soy neófito, ¿no? Y digo, no, pues es que, pues, ¿cómo? Pues yo voy a elegir así como está, ¿no? El primero la primera y enseguida la segunda, ¿no? Pues sería lo más, bueno, no sé si lo más lógico, ¿sí? Pero sería, bueno, U, que fuera la primera, X. Supongo que sea así, y lo vamos a hacer. Entonces, haces U igual a X, ¿sí? La U nunca lleva de X, ¿eh? Lo que lleva de X es lo que sobra. Entonces, la dB es todo lo que sobra de la integral. ¿Y qué te sobra de esa integral cuando ya eliges esta como U? Te queda coseno X de X, ¿no? Eso, así se toma, ¿eh? Entonces, la dB es coseno de X de X. Siempre la dB, siempre, de los siempre, va acompañada con la de X. A fuerza. Porque esta tiene que ser integrable. Y para integrar una función debe tener de X. A fuerza. La de X, la de B, la de T, ¿no? Depende en qué variable esté la integral. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí le agarran? Bueno, ok. Ahora, ya las elegiste. De una forma así inmediata, que te dice tu intuición. ¿Sí? Y lo haces. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué dijimos? Que la nota que puse. Que ahora debes derivar de U. ¿Sí? Derivar. Derivar esta. Pero la derivada de U, ¿quién es? Pues es la derivada de X, que es 1 de X, ¿no? Es de X. ¿Sí? Derivada de U. Y de dB, que es coseno de X, ¿qué hay que hacer? Hay que integrarla para conocer B. Integrar. Integrar. ¿Sí? ¿Quién? La dB. Porque la integral es como si fuera la integral de dx, pues es x, ¿no? ¿Sí? Sí me doy a entender. La integral de db es b. Porque eso incluso ya lo dijimos. ¿Sí? Y no le pones la c, esa finalmente la vamos a tomar en cuenta al final. ¿Sí? Eso es lo más importante. Pero entonces, si es así, ¿qué quiere decir? Que tienes que integrar quién. Si db es coseno de x, pues quiere decir que debes de integrar coseno de x, ¿no? Debes de integrar esta. Si integras esta, para que te dé b, debes de integrar también coseno de x, porque es una igualdad. Si integras una, integras su igual. Ahí está. Integras coseno de x, que es la que va a ser db es coseno de x, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y entonces la b, ¿qué va a ser? Pues la integral indefinida del coseno, pero si te la sabes, ¿no? La integral indefinida
del coseno, ¿sí o no? Es el menos seno, ¿sí o no? Menos seno, como el argumento es sencillo, pues es seno de x. Más la constante, ¿no? Sí, más la... Pero esta la tomamos en cuenta al final, ¿sí? Entonces, bueno, sí lo voy a poner porque no vayan a ver a alguien ahí por decir, no integró bien, le falló la constante. Pero esta no la vamos a tomar en cuenta sino hasta el final, después de resolver todo el planteamiento. Y sí es integrable, ¿no? Fíjense, ahí está. Menos seno de x de x. Supón que así hayas hecho la selección. Así a la primera, así como te presentaron las funciones, ¿no? El primer factor como u, el siguiente como db. ¿Qué va a pasar cuando tú apliques la fórmula? Cuando tú apliques la fórmula, debe de poder obtenerse una solución, ¿sí? A fuerza. Si no, entonces pudiera ser que no seleccionaste bien la U y la DB. Pero eso te lo va a decir en el momento que la apliques. Entonces la voy a aplicar. Fíjense, ya te conozco todo. Entonces dice, U de B igual a ¿quién? A U por B. ¿Pero quién es U? X. ¿Y quién es B? Este es B, ¿no? Este es B. Esta sería la B. B sería menos seno de X. Entonces al multiplicarla, ¿qué te da? X por menos seno de X te da menos X seno de X. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? En X por menos seno de X, más por menos es menos, y X por seno de X, pues es X seno de X. ¿Sí? Es esta, ya hiciste este producto. Ahora pones menos y pones la integral, igual que aquí. Y pones a integrar ¿quién? La B, que es ¿quién? Menos seno de X. ¿Sí? Sin la C, sin la C. ¿Sí? Menos seno de X por du, pero du es de X por dx. ¿Sí? Así. Y ya sabemos integrarlas. Estas son las primeras, facilitas. Entonces, este es igual, del primer método de integración inmediata es igual a menos x, seno de x. Ahora, menos por menos es más. Más, ¿quién? Integral del seno de x, ¿no? De x. Entonces, esto es igual a menos x, seno de x, más la integral del seno, ¿quién es? ¿Sí o no? La integral del seno en las tablas es menos coseno. ¿No? Ya. Entonces, más, entonces se transforma en menos, ¿no? Menos coseno de x. Y ahora sí, la c esta y la que sale de esta integral las agarras en una sola y pones c. ¿Sí? Y ves que sí se pudo integrar todo. ¿Sí? Que esta fórmula sí funcionó. ¿Sí? Entonces, pues ya tienes la solución. Ahora, ¿qué voy a plantear? ¿Sí? ¿Qué voy a plantear? Ahora supón que yo tome al contrario la elección de UDB. ¿Sí? En algunos problemas no hay problema cómo elijas. ¿Sí? De cualquier orden. Pero en otros no. En otros sí hay que hacer la selección muy específica, si no, no sale. Entonces, este va a ser un ejemplo en donde sí, bueno, parece que sí va a salir. Si yo elijo, al contrario, voy a borrar entonces, ¿sí? Y voy a borrar todo menos la fórmula. Entonces voy a borrar todo esto. Y esto porque van a ser las selecciones diferentes, ¿sí? Ahora, supón que tú dices, bueno, a ver, pero U y DB, pues el orden de los factores no altera el producto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes hacer la selección contraria, ¿sí? Puedes decir que U sea coseno de X y dB sea lo que queda, que debe tener siempre dx, acuérdate. Entonces, X de X, ¿sí? Y ahora, derivas esta, ya no lo digo, derivas U de U, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Menos
seno de x, ¿sí? De x. Y b es la integral de db, ¿sí? B es la integral de b, que es en este caso la integral de quién, de x, que es igual a quién, a x cuadrada sobre 2 más c, porque recuerda que este es x a la n, ¿no? Desde la forma que saca la n, son de los que ya conocemos. Entonces sí se puede también integrar, entonces no hay problema, ¿no? Entonces ya aplico la fórmula de integración, u por b, entonces u coseno de x por b por x cuadrada sobre 2, entonces es x cuadrada sobre 2 por el coseno de x, ¿sí? Ya ese está el producto. Menos la integral de b de u, pero b es x cuadrada sobre 2, ¿sí? Y du es menos seno de x, ¿sí? Así. Siguiendo la fórmula, así sería, ¿sí? Y fíjate qué es lo que pasa. Este es x cuadrada por coseno de x sobre 2, menos por menos es más. Este 1/2 sale de la integral y te queda x cuadrada por el seno de x, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que aquí esta no es una integral que puedas resolver de forma inmediata, sino que es un producto de funciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense cómo la x cuadrada. ¿Qué pasó de aquí a allá en la elección, la segunda elección? Lo que sucedió es que se va elevando el exponente de x y te va apareciendo una trigonométrica como multiplicación. Entonces aquí habría que volver a plantear la fórmula de integración por partes, ¿sí? Ese es el pequeño detalle. En algunos problemas sí va a ser necesario volver a aplicar integración por partes, ¿sí? De hecho, si aquí elijo de la misma manera como lo estoy haciendo, u como coseno de x y db como x de x, se va a ir elevando el exponente, ¿sí? Y si elijo al contrario, como en la primera parte, entonces la x va a disminuir en una unidad y entonces, pero tengo que hacer dos procedimientos más, ¿no? Entonces no me resulta. Pese a que pudiera resolver esta por partes, ¿sí? Pues ya no me resultó tan cortita como hicimos la elección en la primera ocasión, ¿sí? Entonces, esa es la variante y esas es de las experiencias, digamos, que tú debes de tener cuando tienes una integración de un producto de funciones o de un logaritmo natural o de un arco de una función arco. Elegir u y db. Y para cada uno de esas tres selecciones o tres tipos, hay una forma especial de elegir U y db. Cuando son productos, pues tienes dos selecciones, ¿no? Entonces, tú haces la primera. Y si te sale ya la integral, pues ya la hiciste. Pero si la integral se te va alargando, quiere decir que no estás eligiendo bien la U y la db, ¿sí? Pero no hay 20 maneras de hacerlo, nada más hay dos. Entonces no hay mucho pierde, ¿no? Si ensayas y por prueba y error ensayas una u otra, vas a ver que en una sí te va a salir, en la otra no va a salir. Entonces esa es la fórmula de discriminar, de aprender. Porque pues, este método no se aprende nada más a la primera, ¿no? Se requiere de ensayar, ¿sí? Y bueno, yo te voy a dar aquí como 6 ejemplos diferentes para que tú tengas la posibilidad de tener 6 posibilidades de cuando te presente un problema, pues tú lo puedes resolver, porque va a caer dentro de esas 6 clasificaciones, de esos 6 tipos de problemas que te voy a poner. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta no es muy recomendable, ¿no? ¿Sí? No es recomendable. No recomendable. No recomendable. ¿Sí? No es muy recomendable usar esta elección de U y de DB, ¿no? Es la primera, porque ahí sale a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se va elevando el exponente y saliendo una función trigonométrica y sale una integral también producto. Entonces eso se nos va a alargar y no queremos eso, queremos acortar y resolverlo de la manera
digo, no más rápida, pero sí de la manera más simple, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Vamos con un segundo problema. Y ya son 40 minutos. Yo creo que esta lección, voy a hacer otro problema, ¿sí? Y ya terminamos la lección y seguimos en la siguiente, porque me estoy alargando demasiado y luego si su WAS no soporta más de media hora, va a estar bien difícil que suba los archivos, ¿no? Mejor voy a cortar aquí para que no tengan problema con el tiempo y voy a continuar con la siguiente lección. ¿Sí? Sale.